Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Es un gusto darles la bienvenida a este cuarto y último encuentro del ciclo abierto de arte Enrique Larreta y Joaquín Sorolla y Bastida, Crear y coleccionar a ambos lados del Atlántico. La presentación de hoy, titulada Historia y colecciones del Museo Sorolla de Madrid, está a cargo de la licenciada Sonia Martínez Requena, conservadora del mismo museo. Hola Sonia, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte con nosotros. Hola, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? todo bien. Me alegro Muchas mucho. gracias. Y para darle la bienvenida a Sonia y también, perdón, sigo admitiendo gente, y a todos ustedes que están del otro lado, nos acompaña la licenciada María Fernanda López Oldaracena, miembro del Consejo de la Fundación para la Historia de España. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Hola Nicho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos y a todas. Y si me permiten tomarme un minutito, ya que es el cierre del ciclo, quería en nombre de la Fundación para la Historia de España darle la bienvenida a la licenciada Sonia Martínez Requena, conservadora del Museo Sorolla de Madrid, agradeciendo y destacando que así como uno de los museos más importantes de nuestro país, como es el Museo Larreta, se haya sumado a esta iniciativa. Hoy, uno de los museos más prestigiosos de España, como el Sorolla, es el que cierra este ciclo. Muchas gracias. También agradecer a todos y cada uno de los expositores que han transitado por este espacio, por la generosidad, la calidad y la calidez de sus participaciones. Al licenciado Nicolás Freud por su impecable labor de Por favor. coordinación y conducción del ciclo. Gracias, Nico, gracias. Finalmente, a todos los asistentes que de uno y otro lado del Atlántico acompañaron nuestra propuesta, en el marco, creo yo, de una verdadera sinergia institucional y de personas, que para la Fundación para la historia de España es muy importante y lo celebra y agradece. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Fernanda. Bueno, ahora me toca presentar a la licenciada Sonia Martínez Requena. Como les había mencionado, es conservadora del Museo Sorolla de Madrid, es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Valencia, ha cursado posteriormente varios estudios de posgrado, como el Máster Oficial en Gestión Cultural en la Universidad de Valencia y el Máster en Historia y Estética de la Cinematografía en la Universidad de Valladolid. Es especializada en conservación y restauración de material fílmico, ha trabajado varios años en la Filmoteca Española, donde ha desarrollado proyectos relacionados con la investigación y recuperación de películas, así como contribuido a crear el Inventario de Cine Español conservado en soporte fotoquímico, proyecto realizado junto con el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Paralelamente, a lo largo de su carrera profesional, ha realizado varias tareas relacionadas con la gestión de espacios culturales y museos y la organización y desarrollo de actividades y eventos culturales. Desde 2018 forma parte del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del Ministerio de Cultura y Deporte de España. En la actualidad es la responsable del Departamento de Documentación del Museo Sorolla de Madrid, donde se trabajan varias líneas de investigación, como la figura de Joaquín Sorolla, la creación de su casa museo o las piezas que contiene su extensa y variada colección. Sonia, adelante. Muchísimas gracias por estar con nosotros y prestarnos un poco de tu tiempo. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos, por contar con el Museo Sorolla para este proyecto tan bonito de colaboración. Y os quedo muy agradecida, tanto yo como el resto de mis compañeros, por darnos un poco más de visibilidad. Estamos encantados de formar parte de esta maravillosa actividad. Muchas gracias. No, gracias a vos. Pues si queréis, podemos empezar la... Perfecto. Bien, si hay cualquier problema, Nicolás me vas diciendo y o Por si supuesto. lo que sea, y yo me voy adaptando un poco a la Muchas presentación. gracias. Se Nada, ve gracias. perfecto. Bueno, pues esta charla pues, pretende poner un poco en valor las colecciones del Museo Sorolla y pues para ello lo primero que tenemos que hacer es poner en contexto este museo, ¿no? Imagino que ya sabréis por la charla anterior que tuvo lugar la semana pasada sobre la vida y la obra de Sorolla. No vamos a entrar mucho en eso, vamos a centrarnos ya en el momento en el que Sorolla sea un artista
conocido tanto nacional como sobre todo internacionalmente, ha amasado ya una cantidad económica bastante interesante, tiene una pequeña fortuna y entonces ya se plantea construirse un hogar, construir una casa. No simplemente alquilar una que ya existiera, sino crear una pues a su gusto, ¿no? Y entonces para ello va a contar con el arquitecto Enrique María de Repullés y Vargas, y él va a participar de forma activa en este proyecto, puesto que, como veremos más adelante, va a tener sus propias ideas, va a realizar dibujos de cómo quiere que sean los espacios, y va a tener una parte muy activa en el desarrollo de la que va a ser la casa familiar de los últimos años del pintor, donde va a vivir con su familia. Allí se van a mudar a partir de finales de 1911, en el mes de diciembre, y a partir de ahí pues van a habitar esa casa. Posteriormente, con la muerte de Joaquín Sorolla, su viuda, Clotilde García del Castillo, va a legar toda la casa con los bienes, con gran parte de los bienes que contenía, al Estado, y ese es el motivo por el que a día de hoy contamos con el Museo Sorolla, la casa museo de Joaquín Sorolla, donde vivió con su familia. A partir del año 32 se inaugura, y dentro de poco pues vamos a cumplir centenario, bueno, nos falta un poquillo. Y bueno, aquí os presento cómo sería la casa en este finales de 1911, ¿no? Aquí tenéis la entrada, vamos a ir viendo fotos de cómo era antes y cómo es ahora, para que os hagáis un poco una idea de cuánto hemos cambiado, aunque siempre hemos procurado tener o mantener el espíritu original. Esta es una fotografía de la edificación de la casa. Si os fijáis, en la parte de abajo todavía no está construido uno de los jardines que veremos posteriormente. Y esta es una foto del primer jardín, el que da acceso a la casa. Con esa valla que hemos visto entraríamos en un espacio que son los jardines del museo, que en realidad son 3, primero, segundo y tercero. Con esta fuente tan característica que da lugar al porche, que en origen era la entrada de la casa, con una palabra en latín, salve, que daba la bienvenida a todas las personas pues, que visitaban el hogar de los Sorolla, la casa Sorolla. A día de hoy se ve así, prácticamente, si lo vemos, no ha cambiado mucho, porque, como decimos siempre, intentamos que se mantenga de la forma más cercana al original. Seguimos avanzando. Estas son las escaleras que nos accederían a esa entrada y que darían acceso a la casa, porque hay que señalar aquí que esta edificación, esta casa de los Sorolla, tiene como dos espacios. Está, por un lado, el espacio de la vivienda, que es a donde se accedería por este camino, y por otro lado es al mismo tiempo el taller del artista, ¿no? Entonces, él ya va a plantear los distintos espacios para que les sirvan tanto para hacer la vida familiar como también para luego poder llevar a cabo sus creaciones pictóricas, que es un poco lo que le interesa, poder trabajar en el mismo sitio en el que vive con su familia. Porque Sorolla fue una persona muy familiar, y lo cierto es que les echaba mucho de menos cuando estaba viajando, para poder pintarle en natural, que es lo que realmente a él le gusta. Y eso lo podemos ver, entre otras cosas, en esta maravillosa fotografía en la que vemos al artista pues pintando en esos jardines de su casa, porque realmente estos jardines le van a servir para crear una línea pictórica más en su carrera, que va a desarrollar sobre todo hacia el final de su vida, y es la pintura de jardines, tanto de jardines del resto de España, como por ejemplo los de Sevilla o Granada, como especialmente los jardines de su casa, ¿no? Donde se va a instalar ahí su pequeño taller al aire libre, porque lo que a él le gusta pues, es el plenerismo, esa pintura al aire libre. Continuando con lo que sería la vivienda familiar, pues aquí tenemos el salón tal y como era en su momento. Aquí podemos ver, o vais a poder ver después, gran cantidad de muebles que conservamos a día de hoy, con algunos de los retratos también de Sorolla, o por ejemplo esa lámpara de Tiffany característica del famoso diseñador que compró precisamente en su estancia en Estados Unidos. Este es el aspecto que tiene a día de hoy, con los mobiliarios, la parte de mobiliario, los retratos, también algunas cerámicas que podemos ver encima del escritorio. Esta sería la parte del antecomedor, donde observamos esa hornacina llena de cerámica de reflejo metálico que le interesaba muchísimo
a Sorolla porque él fue un gran coleccionista de cerámica, como veremos posteriormente. Aquí podemos ver también los apliques de las lámparas Tiffany más reducidas que se dan también en esta estancia y algunas piezas como por ejemplo sillones fraileros o ese banco de madera, esa mesa con fiadores o esa escultura de su hija Elena Sorolla, que en ese momento pues, presidía ese espacio. Este es el aspecto a día de hoy, también con la omnipresencia de la cerámica, que ha permanecido inalterable. Este sería el espacio del salón, perdón, del comedor, donde comerían en los días resañados, en los días más especiales. Destaca sobre todo por esa pintura mural que representa unas guirnaldas llenas de flores, de frutas, sobre todo especialmente naranjas, que le recuerdan a su tierra natal, y donde aparecen también el tema de Helena y el cisne y también las figuras de su mujer Clotilde y sus hijas Helena y María. Y este es su aspecto a día de hoy. Ya fuera de lo que es la casa, aunque también tiene otros espacios que no hemos mostrado aquí, sobre todo intersticios o lugares que comunican unas partes con otras, fuera de lo que es la casa ya entramos en la parte que supone el taller del artista, donde él iba a trabajar. Y la primera sala es esta, lo que ahora llamamos en el recorrido del museo es la sala 1, es la primera sala que se visita realmente, y es bueno, una especie de lugar donde él va a tener sus cuadros más significativos o una especie de muestra de los cuadros más especiales para que la gente que le visitase en su casa estudio pues pudiera apreciar sus últimas obras, ¿no? Y también ahí en este caso estamos viendo una mesa para poderles atender. A día de hoy pues hemos sustituido la mesa por unos bancos y toda la sala 1 digamos que está representada, es una especie de corolario de las distintas temáticas quizá que alcanza su pintura a lo largo del tiempo. Este es el despacho, es la actual sala 2 y como veis pues está lleno de los objetos que Sorolla había ido recopilando, acopiando a lo largo del tiempo, porque como ya estaréis viendo a través de las fotografías, pues en esta casa están muy presentes todas esas piezas que Sorolla como coleccionista se va a dedicar a guardar, comprar a lo largo del tiempo. Aquí podemos ver algunas piezas significativas de su colección, al tiempo que se mezclan con los cuadros, con su obra artística. Así es como está a día de hoy, donde podemos destacar, pues, por ejemplo, ese sillón Chester, que es también pues una de las piezas que más gustan a nuestros visitantes. Por ejemplo, una escultura, esta Margaritina, que tiene encima ese cuadro del beso, que no sé si se aprecia muy bien, pero es la hija de Sorolla dándole precisamente un beso a esa escultura. Entonces nos ha parecido un juego muy curioso, aprovechando que teníamos este cuadro en depósito por la generosidad de un particular, los hemos colocado juntos, el cuadro y la escultura, puesto que habla muy bien de ese diálogo. Esta es otra vista también de la misma sala 2, donde podemos observar en esa pared, pues sobre todo, pues escenas de costa. Y esta sería la sala 3, el taller del artista, donde va a realizar sus obras pues más significativas. Ahí podemos observar las claraboyas, ese tejado a dos aguas que deja una parte al aire, por así decir, acristalada, para que entre la luz en distintas posiciones, tanto la luz cenital como luz también a nivel lateral. En los laterales de la habitación también estaba preparada para que la luz iluminase la estancia, porque pues como ya es por todos conocido, Sorolla es el pintor de la luz y la necesitaba para realizar sus obras. Pero aquí ya empezamos a ver ese abigarramiento, acumular de objetos distintos, dispares. Aquí vemos en primer término una mesa con una escultura de madera policromada, vemos también piezas cerámicas, vemos banderas, textiles que cuelgan, y este era pues un poco el espíritu que tenía el estudio en su momento, y este es el que tiene ahora. Es una de las vistas, a continuación luego veremos otra.
donde podemos observar pues, que siguen algunas cosas en su lugar. Esa escultura se ha cambiado un poco, pero sigue estando ahí. Tenemos también platos cerámicos colgando por encima de esa reproducción fotográfica del Inocencio X de Velázquez, una consola con un espejo, una cama turca, una reproducción de la Victoria de Samotracia, que veremos posteriormente. En fin, digamos que lo que vendría a ser un taller de artista. Y es eso de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Del Sorolla artista, porque en el Museo Sorolla, al hablar de las colecciones, pues tenemos que hablar de las piezas que conservamos gracias a la figura de Sorolla como artista. Él fue un gran pintor que la verdad es que va a desarrollar su faceta creativa a lo largo de prácticamente toda su vida, porque empieza muy joven y va a morir pues dando la última pincelada precisamente con un cuadro que tenemos aquí en el museo, que es el retrato de la señora de Pérez de Ayala, del retrato de Mabel Ric, justamente en el verano de 1920, cuando la está pintando precisamente en su jardín. Como decíamos antes, le sobreviene un ataque y a partir de ahí ya no va a poder pintar más, pero su carrera, que es muy prolífica y que va a desarrollar durante varios años, pues va a hacer que en el museo pues tengamos una amplia colección de pintura y de dibujo, y por supuesto pues que dentro de su casa museo una de las principales colecciones que se exhiba sea precisamente la pintura. Esta es otra vista de la sala 3 para enseñaros precisamente lo que os quiero decir con esa pintura tan amplia que tenemos y tan numerosa. Ahí podéis ver pintura de un formato grande, como por ejemplo la Bata Rosa, que es esta obra que se desarrolla aquí a nivel vertical. Tenemos el Balandrito, que es una pieza también muy conocida. Escenas de pescadores, de paisaje, de niños nadando, un poco por lo que Sorolla ha sido quizá más conocido. Pero, por ejemplo, en otras salas pues también se le da importancia a otra de sus grandes producciones, como es, por ejemplo, la retratística. Este es un retrato de Juan Antonio García del Castillo, el hermano de Clotilde, que sería posteriormente el cuñado de Sorolla, y aquí le vemos muy elegante, vestido de negro, con ese fondo crema, sentado en una silla que posteriormente también volveremos a ver. Este es un tipo de retrato que realiza Sorolla sobre todo en los primeros años de su vida y que le va a hacer convertirse en un gran retratista y conseguir muchos encargos también para realizar este tipo de obras. Otra de las facetas que va a desarrollar es la pintura de escenas familiares, donde retrata a su familia en múltiples facetas. Uno de los cuadros más conocidos que tenemos es este, se llama Madre, y pues ahí está Clotilde con la recién nacida Elena en esa sinfonía de blancos con distintos tonos en esta obra que es realmente pues muy tierna. Otra de las líneas por la que va a ser muy conocido es, pues, mezclando un poco lo de antes, ese retrato elegante que veíamos por un lado, pero la escena de mar, que es lo que realmente le va a hacer quizás ser más conocido por el público generalista y también por la crítica, ¿por qué no? Pues es este paseo a orillas del mar, que es casi el símbolo del museo, con Clotilde y su hija María paseando por aquí por la orilla del mar, o cuadros como La Vuelta de la Pesca, el hecho de esas velas que se extienden al aire en las barcas que van o vuelven de pescar y que son tiradas por esos bueyes para ayudarse en la faena y que le ayudan a él o le sirven de excusa quizá para jugar con los blancos especialmente. Pintura de paisaje, como decíamos, la costa, lo marítimo siempre va a tener un peso especialmente relevante para él, pero no solo, también va a hacer otras obras de paisaje interior o montaña. Dentro del paisaje, pues en mitad entre paisaje y esta colección tan estupenda que es el propio jardín que se construye a sí mismo, pues desarrollará esa pintura de jardines que ya dijimos antes que va a tener lugar sobre todo a partir de precisamente vivir en esta casa. Y también pues podemos hablar de la pintura de realismo social, ¿no? Una especie de denuncia a la sociedad del momento. En este caso, este cuadro se llama Trata de Blancas y pretende poner el acento pues, en la prostitución. Si bien Sorolla no lo trata tampoco desde una forma muy amarga o de una denuncia muy extrema, sino que más bien pues, está siempre tratado con una cierta ternura.
En ocasiones los cuadros no pueden estar expuestos, o las obras de Sorolla no se pueden exponer en su totalidad por cuestiones de conservación o no encajan del todo bien en la colección permanente, y entonces lo que hacemos desde el museo es reseñarlas de alguna manera a partir de exposiciones temporales. Es el caso, por ejemplo, de los dibujos, que por motivos de conservación pues no pueden estar todo el tiempo expuestos en la permanente, y entonces suelen descansar en los almacenes, y de vez en cuando les hacemos homenajes, como por ejemplo esta exposición que tuvo lugar hace poco de Dibujantes sin Descanso, porque precisamente si pintaba muchísimo, dibujaba prácticamente todavía más de cualquier tipo de superficie, todo le valía. Y también, muy en la línea de dibujar sin parar, pintar sin parar, todo muy rápido, hizo muchísimas notas de color o impresiones, como él las llamaba, en todo tipo de soporte, en lienzo, pero también en tabla, en cartón. Y aquí lo que se hizo fue hace relativamente poco tiempo una exposición temporal que ponía en valor precisamente pues estos trabajos de pequeño formato, ¿no? Un poco para variar la exposición permanente. Por supuesto, cuando hablamos de las colecciones del Museo Sorolla, no nos referimos solamente a las piezas que él ha producido desde su faceta artística, sino también a la faceta de Sorolla coleccionista, ¿no? Un Sorolla interesado por el arte, por las artesanías, y que se va a dedicar a intercambiar obra, a veces como regalo. En ocasiones ocurre que alguien Sorolla le pinta un cuadro a una persona y esa persona le regala a Sorolla a cambio una pieza artística. Otras veces lo que hace es que directamente las compra, también muchas veces las encarga, como veremos posteriormente. En cierta manera se va haciendo con una especie de colección de objetos que le resultan fascinantes, que le interesan de alguna manera, porque tienen que ver pues, con el arte, con la tradición artesanal de España sobre todo, y que él realmente anhelaba tener desde muy pronto, como podemos ver en esta frase de 1895. Para nosotros es importantísimo el archivo del museo porque nos permite poner en contexto prácticamente la vida entera y la obra, por supuesto, de Joaquín Sorolla, porque él tiene la costumbre de escribir a su esposa Clotilde y a sus hijos cuando son más mayores, siempre que está fuera de casa, y también con algunos amigos asiduos como Pedro Gil Moreno de Mora. Se va a intercambiar cartas a lo largo de toda su vida y nos resultan realmente interesantes para entender o para poner en valor todo esto, ¿no? En el caso de Sorolla coleccionista hemos seleccionado esta frase que le dice Sorolla, que está en París en ese momento, a Clotilde el 18 de junio de 1895. Y le dice: luego de almorzar me fui a casa de Bonnat, donde pasé un rato delicioso, pues tiene un estudio tan bien puesto y una colección de preciosidades como Rembrandts, Grecos, Riveras, etcétera, que aquello es un museo de consultas como jamás había yo soñado pudiera tenerse. ¿Cómo viven, querida Clota? Parece un sueño. Benjamín Constant tiene también una preciosa casa y en ella hay menos cosas buenas, pero en cambio las antigüedades y el confort son admirables. Es decir, Sorolla desde muy pronto está soñando con tener un espacio propio donde poder tener todas esas piezas importantes para él, como había visto en otros colegas del gremio. Este es uno de los primeros estudios que va a tener Sorolla en Roma, y ahí ya podemos ver algunas piezas que le van a acompañar a lo largo de sus estudios posteriores. Por ejemplo, es el estudio que tiene en el Paseo de la Alhambra, y ya estamos viendo, por ejemplo, la consola y el espejo, que son exactamente los mismos que se llevará posteriormente a otras viviendas. En esta fotografía, por ejemplo, podemos observar igualmente esa bandera, los platos cerámicos que cuelgan encima de todas esas notas de color que además pinchaba en su estudio con alfileres, y algunos cuadros en los que estaba trabajando o había terminado recientemente. Pero va a ser sin duda a partir de cuando tiene su propia casa, quizás también cuando ese afán coleccionista se va a ver un poco que va a poder poner sus cosas, todas las cosas que ha ido coleccionando, va a tener en ese momento un lugar mejor donde ser expuestas, ¿no? De una forma ya definitiva.
Para Manaut, que es alguien que le conoció y que cuando muere Sorolla en el año 23 le hace una especie de homenaje póstumo, lo resume muy bien en esta frase, ¿no? Él dice, hace el primer millón y levanta el palacio donde vivió sus últimos años. Y en él tiene aquellos inmensos estudios donde acumuló obras de arte, riquísimas sedas, antigüedades costosísimas. Es decir, que para Manaut está muy claro que el haber construido su casa es como un punto de inflexión para poder seguir todavía acopiando más y más piezas. Antes nos referíamos a la construcción de la casa. Aquí tenemos un plano firmado por Enrique María de Repulles y Vargas, el arquitecto, pero también aquí vemos lo que decíamos antes, esos dibujos de Sorolla creando su propio espacio, pensando cómo va a poner, en este caso, pues su azulejo, sus sillas alrededor, toda esa colección de cerámica popular que está realizando. Él tiene ya muy claro cómo la quiere colocar en su próxima vivienda. He traído también algunas fotos de la construcción de la casa para que veamos cómo era o cómo se fue levantando en distintos momentos, hasta que finalmente él consigue lo que quiere, ¿no? Ese ansiado estudio que va a ser al mismo tiempo vivienda y donde él pues va a poder establecerlo todo como a él le gusta. Esta foto de la derecha es también muy curiosa, ¿no? Porque podemos ver a tamaño real, además, acompañado de una persona, pues cómo era ese espacio. Es otra de sus salas históricas, por así decir, donde también vemos las pinturas que él mismo seleccionaba para poner en sus salas, en las salas de su taller o en su despacho, que eso también es bastante curioso, ¿no? Aparte nos sirve muy bien para poder datar muchas veces en la presencia de un determinado cuadro en algunos estudios o en las fotografías antiguas, pero también un poco para saber el gusto de Sorolla y lo que a él le gustaba ver, por así decir, a diario o mostrar como su trabajo más importante para los posibles compradores. Pero sobre todo lo que a él le va a interesar es su pintura. Entonces, muchas veces él se debate un poco entre si tiene que dedicarse a una cosa o a la otra, como por ejemplo en esta frase. Le dice a Clotilde, he visto una colección de antigüedades muy hermosa, pero nada me interesa hasta ver mis cuadros colocados. Es decir, Sorolla, que está en Londres en ese momento, preparando precisamente su exposición internacional individual en las Grafton Galleries, tiene un momento para ver cosas que le pueden gustar, está dudando si se las compra o no, pero él lo primero que tiene que hacer es dejar sus cuadros colocados, que para eso ha llegado, y para eso son los que luego los va a vender y le va a permitir también poder comprar esas cosas que tanto le interesan. Aquí hemos traído un combo de algunos detalles, de piezas que se pueden ver a lo largo de la casa, que hablan precisamente pues, de todo lo que Sorolla pudo ir coleccionando a lo largo del tiempo. Una de las colecciones que más le interesa es la cerámica. Sorolla fue un gran conocedor de la cerámica, le interesaba sobre todo en ese ambiente que se da entre finales del 19 y principios del 20 en nuestro país, de regeneracionismo, de vuelta un poco a la tradición, de volver a poner en valor las artesanías populares de los alfares de España, por ejemplo, de localidades como Paterna, Manises, Triana, Fajalauza, etcétera. Le interesa sobre todo pues, esa loza popular, pero también la cerámica más especializada, el plato de aparato. Él va a estar en contacto con ceramistas muy importantes que van a intentar volver a retomar esa artesanía española, por ejemplo, en el centro de Talavera de la Reina, en el centro que se va a crear esa fábrica de Enrique Guijo y compañía, que van a intentar volver otra vez a producir este tipo de piezas. Y Sorolla va a estar siempre muy interesado, como decimos, en las piezas cerámicas. En este caso, por ejemplo, se encuentra en Sevilla en 1908 y le dice a Clotilde, el retrato de Viana va bien, ayer trabajé mucho hasta las 5 dadas. Luego fuimos juntos a ver el hermoso palacio de Medinaceli, que aquí llaman la Casa de Pilatos. Es inmenso y tiene una maravillosa y abundante colección de azulejos del siglo XVI, época en que se hizo el palacio. Es decir, que él, allá donde va, siempre se fija en este tipo de producciones y desde luego las distingue muy bien.
En este caso, por ejemplo, le dice, esta vez desde Londres: el museo es una maravilla, es estupendo y he pasado un rato admirable viendo tanta hermosura. Hay una hermosa colección de platos valencianos muy buenos. Platos valencianos como los que podría tener él, por ejemplo, en esta hornacina dentro del antecomedor, donde destaca, por ejemplo, su colección de platos o de piezas con reflejo metálico, ¿no? Esta cerámica pues un poco más lujosa y desde luego no pensada para ser usada, no así como la cerámica popular. En este caso, se encuentra en Sevilla en el año de 1908 y le dice a Clotilde: te decía que me había paseado por la orilla del río. Pues bien, en Triana entré y he comprado por 7 pesetas una porción de pequeñitos cacharritos para nuestra colección. Hay de muy bonitos y tan baratos que da risa. Piensa que por ese dinero he adquirido 12. O sea que a él le parecía estupendo emplear el dinero en comprar estos cacharritos, por así decir, como él decía, para su colección. Y Clotilde, por supuesto, es absolutamente partícipe de esta operación. A ella le va contando todo el rato lo que está encontrando, lo que le ha costado, lo que podría servir para ampliar precisamente esa colección. Aquí hemos seleccionado pues un par de piezas que tienen procedencia de Triana, de ese lugar, que son así también de un tamaño reducido y que quizá podrían entrar dentro de esa selección de cacharritos, nada más y nada menos que 12, que ha adquirido por el dinero que le habían costado otros, ¿no? Y así poco a poco lo que va haciendo la familia Sorolla es pues una colección bastante interesante de piezas cerámicas, desde la que podemos encontrar pues desde mancerinas, jarrones, platos de aparato, escribanías, jarrones tipo Alhambra, también algunas piezas no necesariamente antiguas o no imitando a los talleres antiguos españoles, sino también cerámica muy coetánea a la época de Sorolla, como por ejemplo esa tetera japonesa, o también tiene algunas piezas de decoradores, de ceramistas que estaban desarrollándose en ese momento. Y poco a poco, como decimos, pues su colección de piezas empieza a crecer y desde luego va decorando los lugares de su casa donde se pueden observar. Por ejemplo, en este pasillo de pilas benditeras, que podemos ver a día de hoy en el museo, le interesaban especialmente estos ejemplos que aunan un poco la religiosidad popular con ese fin apotropaico, ¿no? Ese fin de que propicia el bien y aleja el mal, santiguarse a la entrada de la casa con el agua bendita, y la verdad es que las colecciona de todo tipo, colores y alfares. Te van a interesar también especialmente los azulejos. Este que vemos a la izquierda, que pone Casa Sorolla 37, es precisamente el azulejo de entrada a la casa, que está en el número 37 del que ahora es el Paseo General Martínez Campos, en ese momento era el Paseo del Obelisco. Y bueno, es un azulejo que encarga precisamente a la fábrica que Guijo y compañía estaban intentando revitalizar en Talavera de la Reina, en Toledo, y la verdad es que es un azulejo precioso de la serie azul y blanca y que a todo el mundo le gusta mucho cuando lo ven en la casa. A la derecha tenemos el azulejo de los santos cocineros, que se encontraba en la antigua cocina y que a día de hoy se puede visitar también dentro del recorrido del museo. Por ejemplo, vemos también estos pequeños detalles que encontramos a lo largo de toda la casa, en este caso un detalle de Santa Bárbara. Hemos traído una foto antigua de cómo era este espacio, precisamente donde se encontraba en ese momento el azulejo de los santos cocineros y alrededor pues baldas llenas de estas piezas cerámicas de alfares populares. Por supuesto, la cerámica reviste también otras superficies, como por ejemplo esta fuente que se conserva en lo que llamamos el patio andaluz, porque está precisamente replicando uno de ellos. Y por supuesto encontramos la cerámica
aplicada también a elementos arquitectónicos, como por ejemplo aquí en este caso las escaleras de subida a lo que sería esas salas ya de taller, de trabajo del artista, o las que revisten los bancos o las fuentes que encontramos también en otras partes del jardín. Aquí, por ejemplo, podemos hablar también de las olambrillas, es un tipo de azulejo muy pequeñito, de cerámica muy pequeñita, cuadrada, que se utiliza para los revestimientos de los suelos y en este caso solo ya las va a poner en distintas partes del suelo de su jardín. Vemos que tienen motivos distintos y son, pues la verdad, bastante curiosas. Bien, otra de las colecciones que Sorolla va a desarrollar bastante es la escultura. Y ya sea la escultura desde el punto de vista de las réplicas que él manda realizar de piezas conocidas que le van a servir tanto para inspirarse a nivel artístico como simplemente pues, por el goce estético de tener esa pieza a su disposición, como también los materiales originales, ¿no? Las piezas escultóricas originales que también va a conservar en su casa. Tenemos el caso de la Victoria de Samotracia. Aquí en la imagen anterior la tenemos en su emplazamiento actual, encima de la cama turca, en esa sala 3, con ese paseo de orillas del mar de fondo. Y aquí podemos ver cómo surge la historia de la Victoria de Samotracia, ¿no? Y es que Joaquín le pide a su amigo Pedro Gil, que estaba viviendo en ese momento en París, le pide que por favor si puede acercarse a los talleres de reproducción del Louvre para decirles que sí, para informarles sobre el tamaño, el precio, etcétera, de una reproducción de la Victoria de Samotracia. Se intercambian algunas cartas, en una de ellas incluso Sorolla se la dibuja y finalmente quedan de acuerdo, Pedro la encarga y la pieza llega a España. A continuación, Sorolla le dice, estoy entusiasmado con la Victoria, es lo mejor del mundo. Y ahí ya empiezan a hablar de cómo le puede pagar los francos que le ha costado. Pero él está encantado, como él mismo dice, entusiasmado con esa pieza que enseguida va a colocar en su taller. Otra de las piezas que manda también reproducir es esta Venus Esquilina. Esta pieza que está a día de hoy en los museos capitolinos de Roma, Sorolla lo que hace, bueno, la pieza original es la que vemos aquí arriba a la izquierda, en ese fondo negro, y Sorolla lo que hace es encargar una réplica en yeso de la Venus. La instala en el jardín, como vemos en esta fotografía, donde vemos su emplazamiento original, e incluso la utiliza, como vemos a la derecha, en este cuadro pintado por él, la utiliza para, bueno, pues para formar parte de sus composiciones pictóricas, en este caso con la temática del jardín. El Museo Sorolla tuvo que retirar hace unos años la pieza por estado de conservación. Y lo que hemos hecho ahora ha sido encargar una réplica, otra réplica nueva, para poder volver a poner la Venus Esquilina en el sitio original en el que estaba en el jardín, pero sin que por ello se vea afectada la pieza. Esto es una de las políticas que se han hecho anteriormente también, sobre todo con algunas figuras de los bronces del jardín, como el que vamos a ver a continuación. Y bueno, se trata también de no solamente conservar las colecciones de Sorolla en su casa, por supuesto es la idea principal siempre que se puede, pero también cuando la pieza empieza a presentar motivos de conservación, problemas de conservación, perdón, entonces ahí hay que pensar en otra solución, como por ejemplo en la instalación de réplicas, especialmente en la zona del jardín que queda a la intemperie y es un poco más difícil de controlar las condiciones atmosféricas. Esta es una de las piezas a las que nos referíamos antes, los bronces del jardín, y son nuevamente también réplicas de piezas que se encuentran a día de hoy en el Museo de Nápoles. Y en el archivo conservamos esta carta de Emerson, que es el copista, que le escribe a Sorolla en 1911 haciéndole un listado de productos y cuánto costaría, ¿no? Le dice cuánto sería su precio en francos y cómo podían hacer para enviárselo. Estas piezas al final, de las que Sorolla encargó varias, como por ejemplo este Dioniso, están producidas
por Alfred Emerson, que es el copista, y también por la casa de Sabatino de Angelis e Hijos, que son los fundidores, los que van a realizar esas piezas en bronce en este momento. Pero, por supuesto, Sorolla no va a hacerse solamente con réplicas o reproducciones de obras escultóricas, sino que también va a tener esculturas originales. Tiene una gran colección, por ejemplo, de escultura policromada en madera, como este detalle que vemos a la izquierda de la figura que vimos en la foto anterior, o, por ejemplo, este togado romano que preside esa parte del jardín desde hace mucho tiempo, como vemos en esta fotografía. Por ejemplo, aquí vemos producciones de Capuz, por un lado, esa mesa que vemos a la izquierda, que está producida por el escultor amigo de la familia y que será también el profesor, el mentor de Elena Sorolla, la tercera hija del matrimonio Sorolla y que se va a dedicar a la escultura. Aquí a la derecha podemos observar una de sus obras, en este caso en bronce. Y todo ello forma parte también, como decimos, de las colecciones escultóricas del museo. Por otro lado, podemos hablar también de la colección de mobiliario y ocurre nuevamente lo mismo de antes. Se conservan piezas que datan de unos siglos atrás, otras piezas que están imitando modelos anteriores, pero que no obstante se trataría de un mobiliario historicista, no sería un mobiliario original, sino que es un mueble hecho a finales del 19, principios del 20, pero que está imitando modelos anteriores. Este segundo caso es lo que ocurre con estas sillas de caderas, este conjunto de sillas de caderas, que va a producir este constructor de muebles, Félix Navas. Hemos encontrado esta carta en el museo, donde este constructor de muebles le escribe a Sorolla el 20 de agosto de 1911 y le dice: sobre los 4 sillones que me manda usted construir, con incrustaciones y cueros, le participo que mañana lunes empezaré con ellos. Es decir, Félix Navas le va a realizar a Sorolla, por encargo suyo, 4 sillas de caderas que están imitando este modelo que fue muy conocido con el empleo de la taracea. Le va a realizar 6 en total. 4 de ellas representan este modelo que vemos aquí y otras 2 que es ligeramente distinto. Si nos fijamos en los motivos decorativos, van cambiando. Aquí podemos ver las incrustaciones al detalle. Aquí hemos traído una silla de brazos, un sillón frailero, que es también muy particular. Hemos traído 3 detalles de la misma pieza para que podamos observar. Primero, esa chambrana con esa cabeza antropomorfa, pero que tiene también a su alrededor distintas volutas, formas zoomorfas. En el reposamanos pues podemos ver unas caras que se contienen unas a las otras con distintas expresiones. Y en el remate pues también observamos como un tritón, más caras. Es de todas formas una pieza bastante curiosa y significativa. Y aquí pues hemos traído pues 2 ejemplos más, un escritorio, que este sí que es original, no está imitando la forma y construido posteriormente, sino que sí que sería de la época, y pues una mesa de piedras duras que también es bastante interesante. Otra de las colecciones que va a desarrollar Sorolla a lo largo de su vida como coleccionista son las que tienen que ver con la indumentaria y la joyería. Él ya había empezado a coleccionar especialmente joyas anteriormente a su encargo de Archer Milton Huntington, ese encargo que le hace para la decoración de la biblioteca de la Hispanic Society of America, esos paneles de la visión de España. Pero una vez que recibe ese encargo de Huntington, se va a dedicar a coleccionar, a recopilar, a atesorar cada vez más conjuntos de indumentaria y joyería tradicional española. Algunos de ellos con objeto de luego dárselos a Huntington para que los tuviera él allí en su Hispanic Society, y otros simplemente pues para su propia colección, para engrosar la colección que la familia ya tenía. Una vez más podemos acudir a la correspondencia para relatar esto. Le dice Sorolla a Clotilde, desde Sevilla: ahora bajo de mi cuarto y he estado mirando una porción de baratijas que he comprado.
pendientes 5 pares, algunos bonitos, 2 medallas, un precioso y diminuto San Miguel en plata, como los pendientes, 2 pequeñas palomas de plata también, una especie de relicario y las 2 sortijas romanas o griegas y tu collar, que cada vez me gusta más. Todo ello vale una porción de dinerito y aumentará nuestra colección de joyas populares españolas. Es decir, que a través de las palabras que él mismo dice se puede traslucir ese interés por coleccionar, ese interés por tener cada vez más piezas, incluso aunque le cuesten esa porción de dinerito. Por ejemplo, desde la Gartera, y aquí sí ya está relacionado con este encargo de la Visión de España, que le hace moverse por distintas partes de la geografía española en busca de los tipos tradicionales, aquí le va a decir a Clotilde que está fascinado con las cosas que ha encontrado en la Gartera. Le dice: hay para pintar largo tiempo en la Gartera, abundan las cosas admirables y produce un placer para los ojos esta gente. Las casas tienen tanto cachivache pintoresco en platos, tazas, muebles, cuadros antiguos, que vives en plena edad pasada. Son muy artistas y listos. He comprado un traje de mujer y otro de hombre. El de ellos es muy caro. ¿Qué hacer? Es necesario. Los valencianos en sus cosas de cerámica son menos artistas que esta gente. Y lo curioso es que tienen gran cantidad de platos valencianos como los antiguos que tenemos en casa. Es decir, en estas frases podemos observar varias cosas. Primero, el placer que le produce ver a los tipos de la Gartera vestidos tal y como ellos eran. Y por otro lado, todo lo que se va a encontrar en las casas de la Gartera, todos esos cachivaches pintorescos que él dice, tanto cerámica como mobiliario, también cuadros, que siempre le van a llamar la atención, y como lo hemos visto ya varias veces a lo largo de la exposición, siempre que va a las casas de otra gente donde se encuentran estas cosas le resultan muy interesantes. Y por otro lado nos dice que ha comprado trajes de mujer y de hombre de la Gartera, los típicos trajes lagarteranos, que son muy caros, y luego nuevamente vuelve una vez más a Roma, cerámica. Uno de los trajes que compraría serían precisamente estos. En esta fotografía vemos un montaje de las salas de la exposición temporal que se comisarió en el museo, que se desarrolló en el museo hace unos años, Fiesta y Color, la mirada etnográfica de Sorolla, y vemos precisamente cómo se contrapone esa colección de indumentaria y joyería con algunos complementos, como por ejemplo los zapatos, con los cuadros que pinta Sorolla de esos tipos, ¿no? En este caso, la novia de la Gartera, los tipos lagarteranos, que vemos aquí, pues su indumentaria colorida, desde luego muy destacada, con sus zapatos. En esta exposición se pudo ver también otro traje de vistas de la alberca, que además de llamar la atención por su indumentaria, destaca sobre todo por su joyería, ese collar que tiene al menos 3 vueltas y que cuenta con algunas piezas específicas como el corazón de la novia, la sardina articulada, los crucifijos, y que tiene también materiales protectores, como por ejemplo el coral, también un poco teniendo en cuenta la religiosidad popular, la superstición a mitad de camino entre todas estas creencias de antaño. O por ejemplo vemos aquí también un traje típico del Valle del Roncal, y luego en la pared pues ese cuadro que Sorolla pinta, siempre inspirándose pues del natural y directamente de estas gentes. Nos dice Sorolla: yo, la verdad, si fuese rico, muchas cosas las compraría, pero hay cosas que me piden 50 duros, 60 duros, y a eso no quiero llegar, pues tendría que volver a Madrid por etapas y conducido por la Guardia Civil. Es decir, que a él, si hubiera podido, se hubiera comprado muchísimas más cosas. Entre esas cosas que acopia, que logra tener a lo largo de su vida, tenemos una colección denominada miscelánea, o varios, que bueno, digamos que forman un conjunto muy particular. Por ejemplo, un globo terráqueo que hemos podido ver en algunas fotos antiguas de su despacho, este mariposario, que es también un regalo que le hacen a Sorolla, y por supuesto también las piezas que él va a producir, tanto objetos que usa a lo largo de su vida, como por ejemplo los objetos de fumador, sus pipas, porque Sorolla era un gran fumador y el museo conserva varias todavía, como también las piezas o los objetos que van vinculados al oficio del pintor, ¿no?
como por ejemplo estas paletas, las cajas con los pigmentos originales que todavía se conservan, toda esta hilera que podemos ver abajo de estos botes de farmacia que Sorolla utilizaba para poner los pinceles, y esos pinceles por supuesto que son todos originales. Todos estos materiales son también conservados por el museo. También el fruto de su trabajo y sobre todo de sus éxitos, como nuestra pequeña colección de numismática y medallística que, entre otras cosas, pues custodia los premios, las medallas que Sorolla ganó en vida, como por ejemplo de la Exposición General de Bellas Artes en Madrid de 1901 y que se le dio pues un poco por el conjunto de toda su obra. Una de las colecciones más significativas para nosotros y las que más nos ayuda a poner en contexto todas las demás, como ya hemos estado viendo, es precisamente el archivo. Y hoy hemos traído, precisamente para esta actividad que tenía que ver con Enrique Larreta, pues hemos traído pues, una carta que nos habla de él. En este caso es una carta de Federico de Sousa que le escribe a Sorolla diciéndole que le adjunta con la carta el libro La Gloria de don Ramiro que el señor Larreta pues, le ha dedicado a Sorolla. Y le dice Federico de Sousa a Sorolla por si quiere ir ojeándolo durante su viaje, ya que cuando se vean en Madrid querían comentarle un asunto relacionado con este libro. No sabemos qué asunto sería ese porque ya no nos consta ese registro, pero sí que tenemos el libro en La Gloria de don Ramiro, dedicado por Enrique Larreta a Joaquín Sorolla en nuestra biblioteca, que es otra de las grandes colecciones que tiene el museo, con un fondo antiguo muy amplio, tanto de libros de literatura como específicos de arte y libros de viajes y un amplio número de volúmenes. Y aquí tenemos la dedicatoria de Larreta al gran artista Joaquín Sorolla, su admirador entusiasta Enrique Larreta. Bien, lo que intentamos desde el museo es poner en valor también los materiales del archivo, porque tenemos una extensa colección tanto de correspondencia como de fotografía, hemeroteca, recortes de prensa, facturas, borradores de discurso, listas de la compra, múltiples documentos que por supuesto custodiamos con mucho cuidado y que procuramos también que de vez en cuando vean la luz con iniciativas como esta, ¿no? Hace poco hicimos una vitrina donde se mostraban distintos elementos del archivo, donde se hablaba de la relación, en este caso, entre Joaquín Sorolla y Benito Pérez Galdós, con motivo de su año de homenaje, que fue el año pasado. Bien, y para terminar, como hemos hablado de las colecciones del Museo Sorolla en cuanto a Sorolla artista, su producción pictórica, y Sorolla coleccionista, vamos a hablar ya para terminar de esa mezcla de las dos cosas, que es precisamente el Sorolla artista pintando su colección, ¿no? Ese Sorolla que va a incluir las piezas que ha ido coleccionando, comprando, que le han ido regalando, que ha ido intercambiando, etcétera, cómo las va a incluir en su obra pictórica. Como por ejemplo en este cuadro. Este cuadro se titula Mis chicos, es uno de los cuadros más importantes del museo, donde vemos este retrato posado de sus tres hijos, María, Elena y Joaquín, que están precisamente descansando en esta silla de costillas o Savonarola que veíamos en las fotografías como formaba parte de su despacho o de su taller. Es decir, que Sorolla utiliza estas sillas pues para sentar a sus hijos, hacerles un retrato y que al mismo tiempo pues la silla forme parte también del mismo. Es una parte bastante importante de esta obra donde vemos ese entorno floral que hace una especie de trampantojos hacia el final del cuadro y donde ellos pues están sentados esperando que su padre les pinte. La silla que veíamos antes, que había sido encargada, vemos que aquí también nuevamente la utiliza para sentar a alguna de las personas a los que les va a hacer retratos, como por ejemplo este que veíamos antes de su cuñado. Aquí vemos otro retrato de Joaquín, hijo, ya mayor, un poquito más mayor que antes, y donde podemos observar como mínimo estas dos piezas. Una pila benditera que podría ser muy parecida, tanto en dimensiones como en color, a la que tenemos ahí, y esta pieza que es esta bailarina del príncipe Trubezkói, amigo de Sorolla, escultor, que
que se encuentra pues nuevamente encima de esa mesa, que va a servir un poco para atrezar el retrato de Joaquín. Y por supuesto su amado jardín, con estas fuentes que podemos ver como es en la actualidad y cómo Sorolla la pinta, o directamente otros espacios como esta zona que vimos antes con el togado romano y esas columnas. Y bueno, pues esta sería un poco la selección que hemos decidido mostraros. Retomamos una vez más el agradecimiento por habernos invitado a esta actividad, que nos ha gustado mucho. Muchísimas gracias a la Fundación para la Historia de España, muchas gracias a María Fernanda y a Nicolás. Y bueno, si tenéis alguna duda o queréis que repitamos algo o queréis hacer alguna pregunta, pues tenéis también ahí mi correo electrónico, y si no, pues podemos resolverlas ahora. Muchísimas gracias, Sonia. Qué maravillosa presentación. La dedicatoria de Enrique Larreta a Joaquín fue extraordinaria, extraordinaria, y un hermoso cierre o broche para este ciclo y hermosa conexión. Tenemos algunas preguntas. Me gustaría, si se me permite, empezar a mí. Es un poco sobre el carácter de la colección o de Joaquín Sorolla como coleccionista. Veo que, bueno, por la colección que nos estuviste compartiendo, es un tanto ecléctica, ¿no? De diferentes de épocas, de diferentes estilos. Si no me equivoco, vi un mueble francés al lado de un frailero. Es muy particular. Quería preguntarte si se puede como concentrar o pensar en la colección bajo una misma línea, como un interés en lo hispánico, o si fue una colección un poco más como caprichosa, ¿no? De me gusta, lo quiero porque me atrae estéticamente o... Pues yo creo que hay un poco de todo. Yo creo que sí que hay algo que va en la línea de lo que hablábamos antes, de ese regeneracionismo, de ese aperturismo en esos años difíciles, por otro lado, a nivel político para España, justo después de haber perdido las últimas colonias, esa vuelta un poco a los orígenes, a lo cultural, un poco como signo del progreso. Y ahí sí que puede, algunos muebles, por ejemplo, antiguos, esos sillas de brazos, esos sillones fraileros que se habían hecho pues, muy famosos siglos atrás, o esos escritorios. Él tiene, por ejemplo, algunos escritorios que imitan modelos del siglo XVII y XVIII, pero que en cambio han sido construidos en el siglo XIX. Es un mueble historicista, no es un mueble original. Sí que tiene muchas de esas piezas. Y, por ejemplo, también lo que comentábamos antes de la cerámica, un poco lo de recuperar los alfares tradicionales y un poco las producciones más famosas de pues, Teruel, Paterna, Manises, esa cerámica verde y manganeso, por ejemplo, o esa cerámica de reflejo metálico que había sido muy, muy importante en Al-Ándalus y que luego se había seguido haciendo. Pero yo creo que hay otras veces que directamente le gusta y se lo compra o pide que se lo hagan, pues un poco también por el goce estético y también un poco por la curiosidad, porque no hemos tratado mucho esa línea, pero tiene también algunas piezas, tiene por ejemplo una máscara japonesa que tiene que ver con el teatro, que digamos que no obedecerían a nada en principio, sino más pues al gusto, ¿no? De tenerlo, de poder tenerlo y de comprarlo para verlo todos los días. Claro. Qué interesante, muchísimas gracias. Tenemos algunas otras preguntitas. Una de las participantes le interesó el motivo de las olambrillas y quería preguntarte si se sabe si remite a un sitio en particular o si tienen un significado en particular o si fue algo arbitraria su selección de los motivos. Pues creo que sí que fue un poquito, que fue cogiendo de un sitio y de otro, pero tendría que estudiarlas más en profundidad para decir luego si no, si queréis, me podéis escribir o resolvemos dudas de otra manera. Buenísimo. Y una última pregunta de Martina. Pregunta si en algún periodo de su vida Joaquín presentó interés por producciones artísticas por fuera del espacio español, por ejemplo, procedentes del continente americano, y agradece tu presentación. Pues creo que no, o sea, su coleccionismo creo que es más de historia de España, sí que hay algo un poco más europeo, pero diría que el ámbito es más bien ese. Estoy intentando pensar en algunas piezas americanas, pero juraría que no sé, tendría que estudiarlo más, pero es una pregunta muy interesante. Bueno, y el resto son todos agradecimientos, Sonia, de muchos de los participantes están encantados. Nosotros estamos encantados de la Fundación de haberte tenido,
de habernos acompañado. Y bueno, ha sido un placer colaborar con ustedes, esperamos poder hacerlo de nuevo en el futuro, y a todos aquellos que estuvieron del otro lado, muchísimas gracias por acompañarnos en estos 4 encuentros. Y bueno, siempre nuestras puertas están abiertas, nuestros correos están abiertos, y nuestras redes, por si se quieren enterar de algunas otras actividades de la Fundación, están siempre abiertas para ustedes. Muchísimas gracias, Sonia. No, gracias a vosotros y repetimos cuando queráis. Hasta luego, muchísimas gracias. Invitamos a todo el mundo a que venga a visitar el museo cuando se pueda. Por supuesto, en cuanto tengamos nuestras vacunas iremos. Exacto. Muchísimas gracias. Gracias. Cuídate mucho y cuídense todos. Muchísimas gracias.